Bueno, muchas noticias desde acá, pero lo que bien estaba adelantando Florencia acerca de lo que más se habla hoy aquí, que es justamente este borrador que fue filtrado de manera ilegal, porque nunca se filtran estas resoluciones o estos ensayos de resolución de la Corte Suprema de Justicia. Dicen que fue una estrategia maliciosa justamente para frenar esta votación que se va a realizar en realidad en junio, y que lo que va a hacer es impedir que se prohíba, ¿no? Parece complicado decir así, el aborto en todos los Estados Unidos, pero va a depender de cada estado, del gobierno de cada estado, qué hacer. Se estima que en 25 de los 50 estados, es decir, en la mitad de los Estados Unidos, se prohíba o se limite fuertemente el acceso al aborto. Entonces, bueno, estamos discutiendo mucho por ese lado, pero por otro, hay algo que es más inminente. Dentro de 12 minutos, 11 ahora, la Reserva Federal va a anunciar el aumento del tipo de interés, que va a ser más grande, dicen los analistas, los que están estudiando este anuncio, para que faltan minutos nada más, que va a ser de medio punto, no de un cuarto de punto como se estimaba. Es muy fuerte, muy agresivo este movimiento. Y también se condice con el anuncio que hizo paralelamente Joe Biden hace minutos nada más, de que va a tomar todas las medidas posibles para reducir el déficit de los Estados Unidos, el déficit federal, ¿no? Vinculado con el presupuesto, después de que la administración Biden hizo el gasto histórico más grande de la historia, junto con el New Deal de Roosevelt, ¿no? Y ya metió también, acá también se habla de candidaturas y de elecciones, ya estamos en campaña, justamente culpó a Trump por hacer un muy irresponsable recorte de impuestos, ¿no? De 2 trillones, que serían 2 billones de los argentinos de dólares, que es mucho dinero y que dejó muy comprometidas a las arcas federales de los Estados Unidos, y que ahora, en parte, ese movimiento es el que está produciendo inflación. ¿Qué te indica todo esto? Que temen que la inflación sea todavía más alta que el 8.5% anual que ya tuvimos en el mes de marzo. Se teme que que corresponda al mes que pasó sea todavía más elevada. Entonces, hay toda una batería, hay mucho nerviosismo, y todo lo que se hace acá en estos momentos se rebosa, digamos, de aire electoral, ¿no? Entonces, son momentos duros, momentos complicados y momentos de muchos anuncios. De hecho, ahora, bueno, en 10 minutos, cuando sepamos esto, se estima, se descuenta de que va a haber una gran alza en todos los papeles que están cotizando en los distintos índices de Wall Street, aunque sigue habiendo temores a que al aumentar el tipo de interés, obviamente se vuelva más caro el dinero, se restrinja el crédito y que cada vez sea más certero el pronóstico de recesión para el año próximo. Eso también preocupa. El Bank of America, por ejemplo, los analistas de ahí dijeron que no hay que preocuparse. El Deutsche Bank dice que sí, que es inevitable una recesión aquí en los Estados Unidos. Y bueno, todos estamos atentos a ver qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Adrián, sigue la preocupación por el tema inflación, obviamente por eso está subiendo la tasa la Reserva Federal, pero me interesa en la calle, ¿cómo se percibe el tema de los aumentos de precios? ¿O eso ha aflojado un poco a partir de que, digamos, el petróleo se tranquilizó un poco y el precio del combustible? Mira, los precios se siguen manteniendo altos, no es que hay nuevos aumentos respecto del mes de abril, por ejemplo. No todo se movió mucho en enero y en febrero y en marzo también, pero en abril es como que se calmó un poco, sobre todo porque el combustible ya no pudo aumentar más, y en muchos estados, por ejemplo en este de Georgia, las gobernaciones le han quitado los impuestos al combustible para poder dejarlo por debajo de $4 el galón. Recordemos que el galón, 3.8 litros de nafta, estaba por debajo de los 2 hace 2 años nada más, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, eso sí fue realmente un shock.
pero en el día a día no es que se estén viendo aumentos nuevos, pero sí no hay regresión de precios, que eso acá en los Estados Unidos se da muchas veces, ¿no? No está eso, hay muchos que están a la expectativa de a ver realmente qué pasa en los próximos meses, sobre todo ahora que está llegando el verano, ¿no? Y es cuando se hacen las grandes inversiones inmobiliarias, cuando la gente cambia el auto, porque el ejercicio fiscal, digamos, termina en julio aquí. Entonces es el momento en que se aprovechan para hacer todos estos grandes movimientos a nivel consumidor. Entonces, a partir de ahí, creo que a partir de julio vamos a tener un panorama más claro de cómo va a evolucionar tanto la inflación como el crecimiento de la economía, si hay recesión real y tangible o no. Y la última, ¿qué está pasando con Ucrania? ¿Cuál es la información que tenés? ¿Y qué es lo que se comenta hoy desde Estados Unidos? Bueno, así como hay mucha expectativa hoy respecto de lo que va a ser la Fed en 7 minutos, hay mucha expectativa paralelamente con lo que va a pasar el lunes en Rusia, sobre todo, más que en Ucrania, que es el día de la victoria. Y se les cuenta que Putin va a hacer un gran anuncio. Ahora no se sabe qué es lo que va a pasar. Si es lo que dijimos ayer, que había filtrado el Papa, que le había comentado el presidente de Hungría, que Putin a la vez le había dicho, parece una novela esto, que la guerra, que la invasión iba a terminar el 9 de mayo, o si en realidad lo que se hace es que los territorios del este, las repúblicas de Donetsk y Luhansk, terminan siendo formalmente anexadas de manera unilateral, por supuesto, por Rusia, lo cual recrudecería y alargaría mucho más la guerra en lugar de terminarla. Entonces, lo que estamos, de todo lo que se habla ahora es del lunes, que sería el día el día en que se va a definir realmente qué es lo que pasa y cómo va a seguir la vida también aquí en los Estados Unidos, ¿no? Que esto condiciona mucho, sobre todo el panorama económico.